siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente querida, gente venezolana, gente madrugadora, gente trabajadora de Venezuela, son las 6:22 de la mañana. Hacía tiempo que no decía lo de gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:22 de la mañana, es tempranito. Estamos ya con los titulares de la mañana correspondientes a este 4 de julio de 2022, día de la independencia de los Estados Unidos. Mañana es 5, es día de nuestra independencia. Por eso mañana no habrá programa, pero por lo tanto, mientras tanto, mejor dicho, les comento que la noticia del fin de semana, sin duda, es la presunta muerte de Iván Márquez, el guerrillero colombiano, jefe de las FARC, en territorio venezolano. Una muerte que, como las anteriores, no ha tenido eco para nada a nivel del gobierno venezolano. Este es un titular que yo elijo del Colombiano, el periódico El Colombiano de Medellín, del día de ayer, y dice: el fin de una era de guerra. El asesinato de Iván Márquez está prácticamente confirmado. Con él ya son 5 los comandantes de las FARC que mueren en similares circunstancias, asaltos a campamentos en Venezuela en un año. Así quedaron liquidados todos los líderes más visibles de la FARC que le pusieron conejo a la FARC, a la paz. No sé qué será eso de poner conejo, me imagino que será sabotearla, ¿no? Alias Iván Márquez, ahí está la foto de primero, está el Paisa, Hernán Darío Velázquez, está Henry Castellanos, alias Romaña, está Jesús Santrich, mayo de 2021, y está Gentil Duarte en mayo de 2022. El Nacional trae un trabajo de El Tiempo de Bogotá que se llama Los datos que se saben, se titula Los datos que se saben de la supuesta muerte de Iván Márquez en Venezuela. Agentes federales están investigando la posibilidad de que Iván Márquez esté vivo, y en ese caso que lo entreguen a Estados Unidos. Luciano Marín, alias Iván Márquez, sabía que estaba en una especie de carrera contrarreloj después de que sus lugartenientes, alias Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, fueron aniquilados en zonas campamentarias de Venezuela. Era claro que Iván Márquez era el siguiente en la lista de cazarrecompensas. El Tiempo reveló que había intentado sin suerte moverse a Cuba o a Nicaragua para ponerse a salvo. Todo indica que optó por quedarse bajo la protección de un ala del régimen en el estado de Apure, y a él también habrían terminado entregándolo. El medio previamente mencionado reveló en primicia que habría muerto en un atentado en ese país, en nuestro país, en medio de la guerra por el control del negocio del narcotráfico. Su situación se puso más compleja para Márquez después de la muerte de su archienemigo Gentil Duarte. Esas disidencias, al mando de Iván Mordisco, culpan aliados de Márquez en Colombia y en Venezuela de haber dado las coordenadas de Duarte, y estaban empeñadas en facilitar la ubicación del jefe de la segunda Marquetalia. Eso llevó al jefe de la llamada segunda Marquetalia a pedir que su seguridad en la zona campamentaria de Apure estuviese reforzada. Márquez sabía que si llegaba vivo el 7 de agosto tenía chance de que su disidencia entrara en una negociación de paz. Por eso ya había enviado un par de mensajes en ese sentido, le dijo al Tiempo una fuente enterada. En efecto, poco después del triunfo del presidente, el triunfo electoral del presidente electo Gustavo Petro, el pasado 19 de junio, enviaron un mensaje oficial. Hay un intertítulo que dice: el efecto Biden, posibilidad de que Iván Márquez esté vivo en Venezuela. Esta posibilidad no cayó bien entre autoridades nacionales y extranjeras que vienen siguiéndole los pasos a Márquez desde hace 2 décadas. Y tampoco un sector del régimen, dice el Nacional, de Diosdado Cabello, que no ve con buenos ojos la presencia de grupos armados ilegales colombianos en ese país.
Por eso el rastreo de Iván Márquez en Venezuela se aceleró y al parecer los cazarrecompensas que se nutren de información de inteligencia le ganaron la carrera a la posible negociación. Para ello, de nuevo, contaron con aliados en dicho país que saben que ese aparente nuevo positivo contra bandas delincuenciales sería bien visto en medio de los acercamientos con el gobierno de Biden. De hecho, agentes federales, FBI y DEA, están verificando la primicia del tiempo de que indagan si Márquez habría caído abatido en el vecino país. Incluso se está investigando la posibilidad de que esté vivo y en ese caso que le entreguen a Estados Unidos, que se lo entreguen a Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $10 millones por su ubicación. La primera noticia fue: gobierno de Colombia investiga muerte del guerrillero Iván Márquez en Venezuela. Habría sucedido en un enfrentamiento hace unos días, pero hasta ahora no ha sido confirmado. En el marco de la carrera por los héroes, el presidente Iván Duque se refirió a la posible muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, comandante de la segunda Marquetalia, la principal disidencia de las FARC tras el acuerdo de paz de La Habana, Cuba. De confirmarse la información, Márquez se suma a la lista de integrantes de grupos armados que han muerto en Venezuela tras ataques y confrontaciones. Tal es el caso de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, Henry Castellanos, alias Romaña, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, y Ceusis Pausías Hernández Solarte, más conocido por el alias de Jesús Santrich. Márquez, uno de los jefes guerrilleros más sanguinarios del secretariado de las FARC, además alcanzó a ser uno de los sucesores del entonces abatido ex jefe de la guerrilla, Alfonso Cano. En las últimas horas el presidente Iván Duque se pronunció sobre el posible abatimiento del guerrillero en suelo venezolano. Son informaciones que se están verificando, estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente apenas tengamos alguna corroboración, lo informaremos oportunamente. Él está en Venezuela protegido por Nicolás Maduro y eso lo sabe el mundo entero, indicó el jefe de Estado. Por su parte, Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que no tienen información adicional a la que se filtró en los medios de comunicación. La información que se ha conocido públicamente en los medios de comunicación de algunas fuentes que afirman que en medio de confrontaciones allí habría perdido su vida es un tema que está en confirmación y conocemos únicamente lo que ha salido en medios de comunicación, señaló el ministro de la Defensa. En tanto, Juan Guaidó alerta que Maduro quiere convertir a Venezuela en centro de operaciones de grupos irregulares. Bueno, creo que ya lo es un poco, ¿no? Se han matado a 5 comandantes de la FARC en un año, pues algo de eso hay. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, alertó este domingo que el líder, no le sigan diciendo presidente encargado, por favor, háganle ese favor a Juan Guaidó. Alertó este domingo que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, quiere convertir a Venezuela en centro de operaciones de grupos irregulares. Hemos alertado sobre la vinculación de Maduro con el terrorismo, dijo Guaidó a través de la red social Twitter, y continuó: el dictador no solo pretende convertir a Venezuela en refugio de terroristas, también en centro de operaciones de grupos irregulares. Finalizó afirmando que a pesar de eso, por los conflictos entre ellos, sus líderes son dados de baja. Y en otra información que tiene que ver con la frontera colombo-venezolana, los comercios de la frontera entre Colombia y Venezuela comienzan a reorganizarse ante una posible apertura y ojalá que sea muy pronto y eso vuelva a la normalidad. Hay un montón de negocios ilegales que se han establecido a partir del cierre de la frontera. Ya es hora de que eso termine y la frontera vuelva a la normalidad y la gente vuelva a circular libremente. Hace ya mucho tiempo que esto debió haber sido así. Luego de la promesa de restablecer el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia y del intercambio telefónico que sostuvieron Nicolás Maduro y Gustavo Petro, próximo a ocupar la Casa de Nariño en la Parada Norte de Santander, comenzó el reordenamiento del corregimiento. La reubicación de los vendedores informales, carretilleros, trocheros, taxistas y mototaxistas es parte del plan. Vladimir Lindarte, secretario de Gobierno de Villa del Rosario, en compañía de la Policía Nacional de Colombia y de Tránsito Municipal, ofreció el pasado martes 28 de junio detalles de los preparativos para la apertura de la frontera y reanudación del comercio entre ambos países. La frontera ha estado abierta para el paso peatonal. Lo que se va a reactivar es el paso de vehículos. Queremos que las cosas se hagan con organización, responsabilidad y seguridad. Aquí no venimos a atropellar a nadie, indicó el funcionario. Sobre lo que viene, no he conseguido ninguna nota, pero voy a mostrarles un tuit de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano,
también tiene que ver con este tema, aunque no lo parezca. Dice, 162 efectivos militares han sido ascendidos a generales y almirantes en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según resoluciones firmadas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y conocidas hoy por el sector militar. Esto es un tuit de ayer. Sigue siendo muy alta la cifra de ascensos a generales y almirantes en Venezuela, 138 en 2020, 174 en 2021, 162 en 2022. Por ahí hay algunas respuestas: generales y almirantes sin tropas, hay que premiar a la gente leal y obediente, cómo han degradado a la jerarquía militar, dice otro. Lo que pasa es que en Venezuela la Armada piensa adquirir 3 portaaviones y ampliar el ejército de milicianos y guerrilleros, razón por la cual necesita más generales. Bueno, para las nuevas unidades que se adosan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre se dice que hay más generales en Venezuela que en toda la OTAN. Eso es lo que se dice, sin que a mí me conste. Lo cierto es que sí, 162 generales. En teoría, cada general, un general de división, comanda 10.000 hombres, ¿no? Estos no sé si son general de brigada, si son general de división, pero supongamos que hay 80 generales de brigada. Eso significaría un ejército de 800.000 hombres, ¿no? Un general de división, en teoría, comanda a 10.000 hombres. Esa es la teoría, por lo menos. En Copenhague, 3 muertos. Copenhague, Dinamarca, 3 muertos y varios heridos graves en un tiroteo en un centro comercial. El detenido tenía antecedentes psiquiátricos y eligió a sus víctimas al azar, según la policía de la capital danesa. 3 personas han muerto y varias han resultado gravemente heridas este domingo a consecuencia de un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, según ha anunciado ya de madrugada Søren Thomasen, el inspector jefe de la policía de la capital danesa. Esto fue de ayer. Thomasen ha informado que el presunto autor, un ciudadano danés de 22 años, fue detenido cerca del centro comercial con un rifle y munición. El presunto tirador tiene antecedentes psiquiátricos, según ha detallado ya en la mañana del lunes el inspector jefe de la policía, que ha aclarado que por el momento no hay indicios de que se trate de un acto terrorista. Thomasen ha explicado además que el joven eligió a las víctimas al azar. Nuestra valoración es que se trata de víctimas elegidas de forma aleatoria. Los 3 fallecidos son un hombre de 47 años de nacionalidad rusa y 2 jóvenes daneses de 17 años. 4 personas permanecen heridas en estado grave. Son 2 mujeres danesas de 19 y 40 años y un adolescente de 16 años y un hombre de 50, ambos suecos. Son las 6:34. A esta hora les comento otra información sobre Juan Guaidó, el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo. Esto fue noticia el fin de semana. Aquí está: asesinaron al líder indígena Virgilio Trujillo en Amazonas. Ya va a cargar. Juan Guaidó responsabilizó de la muerte de Trujillo y de los padecimientos de las comunidades indígenas al gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha hecho mucho ruido internacionalmente, porque siempre cuando mueren líderes indigenistas, pues de alguna manera eso crea ruido internacional. El líder opositor Juan Guaidó, digo, en cualquier parte donde eso suceda, ¿no? El líder opositor Juan Guaidó condenó este sábado 2 de julio el asesinato del líder indígena y defensor del ambiente Virgilio Trujillo, ocurrido el 30 de junio en el estado fronterizo de Amazonas, según una denuncia de varias organizaciones. De acuerdo con una minuta policial a la que tuvo acceso el Pitazo, el crimen ocurrió después de las 2:30 p.m. del jueves 30 de junio en un barrio de Puerto Ayacucho. La versión preliminar señala que testigos vieron cuando Trujillo se bajó de una camioneta y desde ese vehículo le dispararon varias veces. Los atacantes huyeron del lugar. En ese sentido, Guaidó responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de la muerte de Trujillo, así como de los padecimientos de las comunidades indígenas por causa de la minería ilegal y de los grupos irregulares instalados en sus territorios. El asesinato de Virgilio Trujillo, así como de todos los indígenas que han padecido las consecuencias de la minería ilegal y de los grupos irregulares amparados por la dictadura, no puede ni va a quedar impune. El régimen es la principal amenaza a nuestros pueblos ancestrales, escribió en Twitter, y el Nacional reseña así el asesinato de Virgilio Trujillo. Asesinaron al líder indígena Virgilio Trujillo en Amazonas. La víctima era conocida por sus reiteradas denuncias sobre la presencia de grupos irregulares y la explotación minera ilegal en territorios indígenas. El líder indígena Virgilio Trujillo, coordinador de los guardianes territoriales Hugo Tuya, del municipio Autana, en Amazonas, fue asesinado el jueves 30 de junio de varios disparos.
El hecho ocurrió en un barrio de Puerto Ayacucho. El Observatorio de Derechos Humanos Indígenas, KPKP, y periodistas de la entidad confirmaron el asesinato del guardia territorial, quien era conocido por sus reiteradas denuncias sobre la presencia de grupos irregulares y la explotación minera ilegal en territorios indígenas. Virgilio Trujillo Arana, indígena Hugotuya, de 38 años, fue uno de los primeros guardianes territoriales indígenas en el municipio de Utana y un comprometido defensor de la Amazonia, señaló KPKP en Twitter. El homicidio ocurrió en el sector escondido 3 de Puerto Ayacucho. De acuerdo con testigos en el lugar, la víctima se bajó de un vehículo con otras personas quienes le dispararon y huyeron del sitio. Personas cercanas a Trujillo indicaron que había estado recibiendo amenazas, así lo informó la periodista corresponsal de IPIS Venezuela en Amazonas, Carolina Sabachi. Trujillo junto a otras personas solicitaron durante años el desalojo de los grupos irregulares de sus territorios. Además denunciaron la violencia, la invasión de tierras, el porte de armas, entre otras actividades ilícitas. Violencia y más violencia, ¿no? Eso es lo que trae la explotación ilegal de recursos naturales, trae violencia, siempre trae violencia. Desde aquí, por supuesto, condenar el asesinato de Virgilio Trujillo y pedir que, como en tantos otros casos, que casi nunca sucede, que se llegue por lo menos a certezas sobre quiénes son los autores materiales y que se les ponga tras las rejas. Las operaciones de producción en la refinería de Amuay quedan paralizadas tras nuevo apagón. La producción en la refinería más grande de Venezuela, que puede procesar unos 645.000 barriles de petróleo por día, se detuvo a última hora del sábado por una falla eléctrica que provocó un apagón, según 5 personas familiarizadas con el asunto. Amuay es la única refinería que produce gasolina en el centro de refinación Paraguaná, luego de que se detuvieran algunas operaciones en la refinería Cardón mientras se reparaba una falla en el reformador. Apagón en la refinería de Amuay, un problema eléctrico, apagón total en Amuay. Podrían verse afectadas las plantas destiladoras y catalíticas que actualmente producen cerca del 80% de la gasolina del país. Es una de las fuentes bajo condición de anonimato. Y el tema de la gasolina, que había bajado prácticamente, ya se podía echar gasolina en todo el país. Bueno, habrá que ver cómo queda luego de esto. La petrolera estatal PDVSA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los problemas surgieron por una falla en la central eléctrica que suministra energía a ambas refinerías, pero que afecta más a Amuay, dijo una de las fuentes. Si bien se restableció la electricidad, la interrupción del procesamiento no se ha solucionado, agregó la fuente. Claro, las refinadoras de petróleo son sistemas de flujo continuo, eso no se puede paralizar. Un apagón para eso se tranca todo el proceso, quién sabe por cuánto tiempo, incluso puede haber averías y daños graves. PDVSA trabajará para restaurar la electricidad Amuay el domingo, agregaron 2 de las fuentes. El CRP está ubicado en la costa noroeste de Venezuela y está operando muy por debajo de su capacidad de procesamiento de 955.000 barriles diarios de petróleo. La red de refinerías de Venezuela tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de barriles diarios. En nuestro mejor momento llegamos a consumir unos 700.000 barriles diarios y en nuestro mejor momento, de verdad, llegamos a venderle gasolina a todo el Caribe. Todo el Caribe usaba gasolina venezolana. Salía de ahí, del centro de refinación Paraguaná. Esta nota es muy dura, dice: imágenes sensibles, invasión de ratas en las áreas de obstetricia y neonatal del Hospital Luis Racetti de Barinas. Es una nota de El Pitazo y vean esta foto, Santo Cristo de Atocha. Invasión de ratas en las áreas de obstetricia y neonatal del Hospital Luis Racetti de Barinas. Vean aquí una rata, vean aquí otra rata en medio de las cunas de los bebés. Este domingo el personal de guardia del tercer piso del Hospital Luis Racetti de Barinas, donde están internadas las mujeres antes y después de parir, y los recién nacidos, tuvo que perseguir, acorralar y matar a 2 ratas que merodeaban por estas áreas saltando por encima de las cunas y equipos médicos. Jenny González, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, denunció que esta situación es inaceptable porque el personal y los pacientes están corriendo un gran peligro, debido a que son las ratas portadoras de enfermedades como la fiebre hemorrágica, cuya consecuencia puede llevar a una persona a la muerte. El saneamiento ambiental brilla por su ausencia.
porque de estar realizando el trabajo correcto, este tipo de animales no estarían rondando el Hospital Luis Racetti. Refirió al asegurar que lo sucedido este domingo es una pequeña muestra porque hay ratas en todo el centro asistencial. González también recordó que las denuncias hechas de forma pública sobre este tipo de situaciones incluyen también a serpientes que atraparon desplazándose por los pasillos. Pero bueno, las serpientes no son tan peligrosas como las ratas. Digamos, la mayoría de las serpientes son inofensivas en el sentido de que no son venenosas y no significan un daño para los humanos. Y muchas serpientes, de hecho, se alimentan de roedores, o sea que la presencia de las serpientes ahuyenta a las ratas. No estoy diciendo aquí que esto sea bueno, pero bueno, por lo menos entre una serpiente y una rata yo me quedo con la serpiente en un hospital, por lo menos. La enfermera señaló que las ratas aumentan la inseguridad del Hospital Luis Racetti de Barinas. Esto lo dice una nota de La Patilla. En tanto, en Mérida, en la comunidad de Aricagua, siguen incomunicados y la ayuda es insuficiente para reabrir el paso. Esta nota estaba abierta cuando la miré, cuando la chequeé hace 5 minutos, ahora está guindando. Mientras abre, les leo que Sergei Lavrov, canciller ruso, se reunirá mañana, es decir, hoy, con el canciller de Venezuela en Moscú. Los dos ministros abordarán en la capital rusa la agenda bilateral, las perspectivas para profundizar la cooperación entre ambas naciones y diferentes áreas. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá mañana, por hoy, con su homólogo venezolano, Carlos Faría, en Moscú, para abordar la agenda bilateral y las perspectivas de profundizar la cooperación en diferentes áreas, informó el ministro del Ministerio de Exteriores de Rusia. Saben ustedes que Faría vivió muchos años en Rusia y además es hermano de Jesús Faría. Lavrov ya conoce a Faría porque ha sido embajador de Venezuela en Rusia antes de ser nombrado canciller. De hecho, era el embajador de Venezuela en Rusia. Los dos ministros abordarán en la capital rusa la agenda bilateral, las perspectivas para profundizar la cooperación en una amplia gama de áreas y los pasos para fortalecer la coordinación de la política exterior en dos países en plataformas multilaterales en exteriores. Según Moscú, la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela se está desarrollando de forma dinámica y los dos países han acumulado una rica experiencia en la cooperación en las áreas comercial, económica, científica, técnica, cultural y humanitaria. La diplomacia rusa sostiene que el diálogo a nivel de los jefes de Estado y ministerial entre Rusia y Venezuela se caracteriza por una elevada intensidad. Desde principios de año se han producido 2 conversaciones telefónicas entre los presidentes de Rusia y Venezuela y el 16 de febrero estuvo en Caracas una delegación encabezada por el viceprimer ministro ruso y copresidente de la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana de Alto Nivel, Yuri Borisov. Mientras esto sucede, 6 personas murieron y otras 15 resultaron heridas por un bombardeo ruso en Sloviansk. Continúa la guerra de Ucrania con su alta cuota de dolor humano. 6 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras un bombardeo ruso en la ciudad de Sloviansk, en la región separatista de Donetsk, informó Tetiana Ignachenko, portavoz de la Administración Regional de Donetsk. De acuerdo a la agencia de noticias Ukrinform, Ignachenko dijo en el Teletón Nacional: ya tenemos 6 muertos y 15 heridos en Sloviansk. Fuertes bombardeos golpearon la ciudad. Es peligroso que la gente se quede aquí, así que estamos haciendo todo lo posible para explicárselo. Las oportunidades de evacuación siguen abiertas, señaló. El primer ministro de Australia, en tanto, visitó Ucrania y pidió castigo por los crímenes cometidos por Rusia. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visitó este domingo la región de Kiev junto a una delegación que recorrió Bucha, Gostomel e Irpin. De acuerdo al jefe de la Administración Militar Regional de Kiev, Oleksiy Kuleva, el ministro quedó impactado por lo que vio: casas civiles destruidas, rastros de minas, el aeropuerto Antonova destruido. Albanese aseguró que Australia apoya a Ucrania y aboga por un castigo justo por los crímenes cometidos aquí. Es devastador. Lo que sabes es que esto no es un edificio. Estos son hogares y estos son medios de subsistencia y de hecho vidas que se han perdido aquí en esta ciudad. Y el hecho de que tuvieras una fuerza tan significativa, puedes ver el uso de tanques, misiles, artillerías pesadas en un área civil, es simplemente devastador, dijo el primer ministro australiano a medios internacionales, aquí en una foto con Volodymyr Zelensky. Que cada quien se haga cargo de a quien apoya en esta guerra, que cada quien se haga cargo de si está apoyando o no está apoyando a criminales de guerra.
que cada quien se haga cargo de la posición que va a asumir ante la historia, porque algún día esto será historia, nosotros seremos historia, y de nosotros se hablará, pues. Yo sé que a mucha gente eso no le interesa, pero bueno, en el momento que eso suceda ya yo estaré muerto, pero a mí sí, por lo menos, a mí sí me importa lo que se diga de mí después de que yo muera. Ya está lista en Aricagua, siguen incomunicados y la ayuda es insuficiente para reabrir el paso, son consecuencias de las lluvias, intensas lluvias en los Andes venezolanos. Desde el pasado miércoles, habitantes del municipio de Aricagua, en el estado de Mérida, se encuentran incomunicados como consecuencia de las fuertes precipitaciones que han afectado la vialidad que conduce hacia esa localidad merideña. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el gobierno municipal junto al pueblo, ha sido imposible abrir el paso en el sector Cuesta del Padre. Obreros y voluntarios trabajaron con uñas y dientes desde el pasado jueves gracias a que la comunidad de Campo Elías prestó una pequeña máquina, pero aún no se logra abrir, pues es un movimiento de tierra grande y con material rocoso de magnitud, informó el alcalde de la localidad, Nelson Márquez. Sin embargo, denunciaron que la ayuda por parte del gobierno regional ha sido insuficiente, la maquinaria enviada no sirvió para remover el material rocoso e informaron que esta unidad llegó pasadas las 4:45 p.m. de este sábado y además no estaba en óptimas condiciones para las labores que debía ejecutar, por lo que se averió. Venezuela siendo Venezuela. Mandan una máquina, entonces la máquina se les avería. Para cerrar, la séptima ola del coronavirus se llama COVID-22. Ya llegó la séptima ola de la pandemia del coronavirus y está instalada en España, no solo en España, en Venezuela también. Son dos subvariantes de Omicron, BA.4, BA.5, pero estos sublinajes del virus presentan en las personas infectadas y vacunadas una performance diferente si la comparamos con la variante Omicron original, lo que ya hace hablar a los expertos de una nueva enfermedad bautizada como COVID-22. Según el criterio del doctor Marcos López Hoyo, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, al día de hoy el SARS-CoV-2 produce una infección viral como si se tratara de un catarro y menos agresivo, dijo la publicación Guías de Salud. Acá los datos que facilita el Ministerio de Sanidad. Desde el 10 de junio, la incidencia acumulada en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años ha escalado de los 589 casos por cada 100.000 habitantes a los 996 del pasado viernes, el último día del que se dispone de cifras oficiales. Los signos más importantes son los mismos que con Omicron: astenia o fatiga, tos, fiebre, dolor de cabeza o secreción nasal. Hay que agregar otros cuya probabilidad es mayor que con la variante Omicron original: pérdida del olfato, anosmia, pérdida del gusto, ageusia, vómitos o diarreas. También es más frecuente que provoque dolor de garganta, dolor muscular, dificultad para respirar, disnea y vértigos. Y aquí les voy a decir una cosa: vuelvan a cuidarse, vuelvan a ponerse la mascarilla, porque está desatada la cantidad de gente otra vez con COVID. Es una nueva ola, no tan fuerte como las anteriores, pero sin duda, por lo menos para cuidarse, para preocuparse y para cuidarse, porque no importa que usted tenga 2, que usted tenga 3 vacunas. El mal rato no se lo quita a nadie, el dolor de cabeza, el dolor de garganta. De hecho, mi hermana está en España en este momento, era una invicta en COVID, tiene 61 años, y ahora está con COVID, y le digo, con 3 vacunas, bien de salud, la ha pasado, bueno, todo lo desagradable, ¿no? El dolor de cabeza, la gripe, etcétera. Y tengo unos amigos en Valencia que está toda la familia, fueron a una fiesta, y de esa fiesta el 80% de la gente salió contagiada con COVID. Y de hecho me dice esta amiga que en su edificio hay 8 personas con oxígeno como consecuencia del COVID en este mismo momento. Así que hay que cuidarse. 6:50 minutos, titulares de la mañana, 4 de julio de 2022, Día de la Independencia de Estados Unidos. Saludos a Estados Unidos. Tengo un amigo que se divorció el 6 de julio, entonces él decía que el 4 de julio era la independencia de Estados Unidos, el 5 de julio era la independencia de Venezuela y el 6 de julio era la independencia suya. Gran amigo, el gordo Luis Montealegre, un tipo muy jocoso. Bueno, pero en todo caso, felicidades a los Estados Unidos. Mañana no hay programa, como ya les comenté al comienzo. Este programa, que se llama Titulares de la Mañana, lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quienes habla Pedro Garzotera, y es una cortesía publicitaria de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Y por supuesto quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene un paciente hospitalizado en el hogar y necesita una cama clínica,
necesita un concentrador de flemas, necesita un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, todo lo tenemos en Equimédica, alquiler de equipos médicos, se lo ofrecemos en alquiler. Pero si usted necesita comprarlo porque cree que la cosa es de más largo plazo, bueno, pues también se lo vendemos. El alquiler se hace con muy pocos requisitos y con entrega en toda Caracas. La venta, por supuesto, es a nivel nacional, bueno, pero a través de empresas de encomiendas. Visite nuestra cuenta, nuestra página en Instagram, Equimédica, piso bajo alquiler, Equimédica _ alquiler, o llámenos al 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cohen, Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños, desde peces silvestres hasta mascotas. Tenemos servicio de odontología veterinaria, laboratorio clínico, cirugías electivas, vacunación, atención nutricional y, por supuesto, para los consentidos de la casa, para los peluditos, la peluquería canina. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y volvemos a la información. ¿Se acuerdan que les hablaba de la fuga de un violador serial de los calabozos del CICPC? Bueno, ha sido recapturado. Se trata de J. Hernández Tobar, de 33 años de edad. La captura se dio en el sector Vista Alegre del Paraíso en la madrugada de este domingo, tras ser buscados ampliamente por los cuerpos de seguridad. Hay por lo menos 15 denuncias de abuso contra Hernández Tobar, quien además fue miembro, imagínense ustedes qué miedo, de la Policía Nacional Bolivariana. Un septuagenario murió en su casa tras explosión de una fuga en una bombona de gas. Esta también se la quiero leer, pero hoy las de la patilla están echadoras de broma. Un hombre en el estado Zulia perdió la vida luego de que la bombona de gas tuviera una fuga y causara una explosión. Sucedió específicamente en la urbanización Las Cabimas del municipio Mara. La víctima fue identificada como Adelis Ramón Marín Pineda, de 76 años, informó el portal Noticia al Día. Trascendió que la víctima fue a prender una de las hornillas de la cocina y al encender un yesquero se produjo el estallido, presuntamente por una fuga de gas. Marín Pineda fue trasladado urgentemente al hospital de San Rafael del Moján, pero a los pocos minutos murió. Una comisión de la delegación municipal del CICPC en esa localidad se encarga de investigar los hechos. Otra adulta mayor fue hallada en su apartamento en Maracay sin vida. Se presume que fue víctima de un robo. Una octogenaria fue hallada sin vida la mañana de este sábado 2 de julio en el interior de su apartamento ubicado en pleno centro de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. La víctima residía en el piso 12 del edificio Tamanaco, ubicado en la calle Santos Michelena, específicamente entre Carabobo y Libertad de la ciudad Jardín. Debía ser de origen armenio. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la señora fue encontrada en el piso de la sala sin signos vitales y con heridas perpetradas por arma de fuego. Les digo que debía ser de origen armenio por su nombre, que identificada como Nadia Kosakian, de 81 años de edad, quien fue víctima de un presunto robo cometido en horas de la tarde de este viernes 1 de julio. De manera extraoficial se conoció que el hijo de la víctima fue quien dio aviso a los uniformados. En Monagas, algún animal hirió de gravedad al venado del zoológico La Guaricha, digo algún animal, algún bestia, un ser humano. Desconocidos tomaron por asalto hace unos días el parque zoológico La Guaricha. La finalidad, una muy cruel, sacar al venado Bambi, para la cual forcejearon con él mismo, no lograron amarrarlo, pero lo hirieron de gravedad. Fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, donde le prestaron la asistencia debida. Otro restaurante de comida rápida cierra sus operaciones en Caracas. Este fin de semana la gente estuvo triste porque anunciaron el cierre de TGI Fridays y también anunciaron el cierre de este que es todavía más histórico y más emblemático, que es el famoso trolley de las Mercedes, del distribuidor El Cien Pies, también conocido como El Cien Pies. La directiva del restaurante de comida rápida Trolley informó sobre el cese de operaciones de la ciudad de Caracas. El icónico lugar que cerrará sus puertas está ubicado en la avenida La Guairita de las Mercedes. Es icónico porque en algún tiempo
como en Estados Unidos le ponían a uno la bandeja en la ventana del carro. Llegaba con su carro, le ponían la bandeja en la ventana del carro y uno ahí, bueno, se tomaba las birras y se tomaba las hamburguesas. Los clubhouse era un sitio famoso por sus clubhouse. Esta foto es muy bonita, esta foto que les voy a enseñar. Estos son los héroes de Portland. Aquí están Luis Jiménez, Caco Solórzano, David Díaz, Cal Herrera, Gabriel Estaba, Alexander Nelcha. Y este no sé quién es, chicos. Este último no sé quién es. La selección de baloncesto de Venezuela tuvo un mítico encuentro con aquel equipo que lideró el país a unos Juegos Olímpicos y enfrentó al poderoso equipo Dream Team de los Estados Unidos, los héroes de Portland. Estos hombres hace 30 años nos dieron muchísimas alegrías y se enfrentaron, le ganaron un tiempo incluso a aquel poderoso equipo, poderosísimo equipo de Michael Jordan, Scottie Pippen, el cartero Karl Malone, aquellos míticos jugadores de la NBA. Bueno, estos venezolanos que además fueron los que pusieron el baloncesto muy en alto en el nombre, y de ahí en adelante las selecciones venezolanas casi siempre han hecho un buen papel en los torneos internacionales de baloncesto. Yo fui a Portland unos meses después, a Portland, Oregon, unos meses después de esa final, de ese preolímpico, y todo el mundo conocía a Venezuela, y todo el mundo conocía a Venezuela por el equipo de baloncesto, y esa es la gran influencia que tiene el deporte en muchas cosas de la vida, ¿no? Masiva marcha del orgullo recorre Caracas exigiendo respeto a derechos humanos de las personas LGBT. Con estos dos titulares me voy. Miles de personas marcharon este domingo en Caracas en la Marcha Nacional del Orgullo LGBT, luego de 2 suspendida por la pandemia del coronavirus. La movilización que partió del Parque del Este y avanzó hasta Los Cabos reunió a miles de manifestantes que exigieron el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con LGBTIQ, y varios embajadores se sumaron a la Marcha del Orgullo en Caracas por los derechos LGBT. Y yo debo decir que así como esto es motivo, digamos, de satisfacción, porque sí, porque además también fue una marcha de reivindicación, porque el chavismo, como en tantas otras cosas, lleva 20 años alimentando de paja al colectivo LGBT. No le ha dado ni una sola concesión real, eso sí. Ayer salieron todos con las camisas y que orgullo LGBT. No, eso no basta. Hace falta igualdad de derechos. Y otra cosa que quiero decir, increíble la homofobia desatada ayer en redes sociales. No se dan cuenta de que esta es una marcha de protesta, que esta es una marcha de exigibilidad. Bueno, por cierto, para cerrar, esto no es un problema de mi internet, aunque mi internet tiene muchos problemas. La página trámites de El Saime sigue caída, ya son más de 2 semanas. Aquí se las dejo. 6:59, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. No, el miércoles, perdón. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.